La Gran Comisión. Un programa donde encontrarás la poderosa palabra de Dios. Puede levantar su mano y diga: yo tengo el privilegio de tener el ADN del Señor. La Gran Comisión. Es un programa para edificación, restauración y salvación. La Gran Comisión es presentado por Iglesia Cristiana Genezaret. Porque tu maravillosa presencia nos vino a cobijar desde muy temprano. Gracias porque tu presencia trajo fortaleza, consuelo, trajo una manifestación de amor para nuestros corazones necesitados. Y ahora, oh Dios de los cielos, envía tu palabra para que ésta edifique nuestras vidas. Señor, declaramos que somos necesitados de esa sabiduría que viene de lo alto. Te pido que nos des revelación, inteligencia espiritual para que esta palabra obre poderosamente en nuestros corazones. En el nombre de Cristo lo declaramos que somos necesitados de ti. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. ¿Cuántos de ustedes trajeron su Biblia, por favor? ¿Puede levantar su Biblia, por favor? Amén. Amén. Si alguien tiene necesidad de una Biblia, por favor, que nos lo haga conocer levantando su mano. ¿Alguien necesita una Biblia? Llegará un diácono presurosamente y darle una Biblia. ¿Alguien tiene necesidad de una Biblia? Por favor, levante sin pena. Todos trajeron Biblia. Amén. Amén. Vamos a compartir la palabra hoy. Estamos en medio de muchas costumbres, de muchas tradiciones. La iglesia de Cristo tiene que brillar en medio de las costumbres y las tradiciones. La palabra del Señor nos enseña que usted y yo fuimos rescatados de la vana manera de vivir que habíamos heredado de nuestros padres, no con cosas corruptibles como el oro y la plata, sino por la preciosa sangre del Cordero. Amén. Entonces ya no estamos llamados a estar amoldados en las costumbres y en las tradiciones, sino estamos llamados a vivir conforme a la palabra. Por favor, abra su Biblia en el libro del profeta Zacarías. Yo sé que la hora es bastante abrasante con el calor, pero sé que el Señor nos va a dar el gozo y la alegría para recibir la palabra. Libro del profeta Zacarías, capítulo número 9, verso 9. Dice la palabra: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Amén. El profeta Zacarías, lleno de la inspiración del Espíritu Santo, recibe la palabra y la declara y queda plasmada en el libro que él escribió. La palabra profética que estaba anunciando la llegada del Mesías. La llegada del Mesías que iba a entrar a Jerusalén, el Mesías que traía salvación, el Mesías que tenía que llegar. No sabían ni la hora ni el día que tenía que venir el Mesías, pero sí sabían que el Mesías tenía que nacer y tenía que entrar un día a Jerusalén. No sé si da gloria a Dios en esta hora. Y esta palabra se cumplió cientos de años más adelante. Y el evento se dio cuando Jesús, el Mesías, entró a Jerusalén y quedó plasmado en el libro o en el Evangelio de Mateo. Quedó plasmado que un día entró el Mesías a Jerusalén y quedó descrito, no con la evidencia de la letra, sino la evidencia del ambiente espiritual que se vivió en el momento oportuno en Jerusalén. Por favor, ahora abra su Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo número 21, versos 1 al 5, y vamos a leer en la palabra del Señor que lo que anunció el profeta Zacarías se cumplió en un momento histórico en la persona de Jesús y en la ciudad de Jerusalén. Capítulo 21, verso 1 al 5.
Como siempre, hermanos diáconos, les encargo por favor que ayuden a los hermanos a encontrar los textos. Dice la palabra: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta Zacarías, cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Entonces aquí vemos que se cumplió lo que profetizó Zacarías. Pero ponga su corazón en esta verdad. El Señor Jesús dijo: vayan a esta aldea que está enfrente de nosotros, y luego hallaréis el asna con su pollino, o sea, el asna con su cría. El Señor ya sabía que había un asna, que había un pollino. Y ahora el privilegio que tenían los dueños del asna y del pollino, que iban a recibir el mensaje del Señor por medio de los 2 discípulos enviados. Y si preguntan por qué se van a llevar, el Señor tenía la certeza de decirle que el Señor los necesita. Y seguramente el dueño, cuando recibió el mensaje, entendió que había un propósito eterno en ese momento de entregar el pollino, porque iba a ser parte de la manifestación de algo que había sido revelado por el Espíritu más o menos 500 años antes de la venida de Jesús. Pero eso es importante, que usted pueda creer que ese hombre, dueño del asna y del pollino, entendió que en ese momento se estaba aperturando en las dimensiones celestiales lo que el profeta Zacarías había dicho, y no entorpeció el evento que estaba por suceder. No sé si me estoy explicando. La palabra no describe quién era el dueño, lo que describe era el hecho. Ahora, yo quiero decirle que si yo, como pastor de esta iglesia, a duras penas sé su nombre completo, no va a decir: ay, el pastor no me conoce. Conozco la mayoría, pero algunos nombres se me pueden escapar. Pero lo que sí sé es que los cielos están abiertos para que se manifieste en usted un tiempo glorioso, maravilloso, que nada lo debe de impedir en su vida, porque hay algo grande que va a suceder en su corazón. Amén. Ese hombre que era el dueño del asna y el pollino pasó a formar parte de la historia, aunque su nombre no está registrado, pero el hecho sí está registrado en el libro de las memorias del rey. Amén. Bueno, pero este no es el propósito del mensaje. Ahora yo quiero enseñar algo. Mucho se ha hablado de que montar un asno era señal de humildad. Yo quiero decirle que sobre el asno o sobre el pollino, el valiente, humilde, salvador, justo era el que iba sentado. Pero el asno no es una señal de humildad, porque el Antiguo Testamento nos da referencia que hombres ricos, hombres de posición jerárquica, montaban asnos. Entonces la humildad no era el asno, sino la humildad la tenía Jesús. ¿Me explico? Ahora, entonces voy a hablarle que para constatar y verificar que el estar sobre un asno no era señal de humildad, sino que era privilegio de los ricos. Y vamos a hablar en la palabra. Abraham, un hombre rico, subió sobre un asno. Génesis capítulo número 22, verso 3. Dice la palabra: y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó, o sea, ensilló su asno. Entonces, Abraham tenía asno, Abraham tenía dinero. Abraham se subió sobre un asno. ¿Amén? Era una manifestación, como vamos a ver más adelante, bien preciosa, no de humildad, sino hay algo precioso. Jair, el juez, también él y sus hijos
se trasladaban en asnos. Capítulo 10 de Jueces, versos 3 y 4. Por eso es importante que usted traiga su Biblia, porque todo lo que hacemos acá es conforme a la Biblia. Jueces capítulo 10, versos 3 y 4 dice: tras él se levantó Jair Galadita, el cual juzgó a Israel 22 años. Este tuvo 30 hijos que cabalgaban sobre 30 asnos y tenían 30 ciudades que se llamaban las ciudades de Jair hasta hoy, las cuales están en la tierra de Galaad. Entonces Jair era otro que montaba sobre asnos. También en el canto de Débora y Barak también hay una referencia de cabalgar sobre asnos. Libro de Jueces, capítulo número 5, verso 10. Vosotros los que cabalgáis en asnas blancas, las que presidís en juicio. Se refería a que los jueces se conducían en asnas blancas. Amén. Entonces esta manifestación de cita los dimos porque el ir en asna no era un signo de humildad. Lo que quiere decir el Espíritu Santo, que el que iba sobre el asno era el humilde, el Salvador, el justo juez. Amén. Ahora, según el pensamiento hebreo, el asno era usado como un símbolo de paz. Eso sí es algo cierto. El asno es símbolo de paz, según el pensamiento hebreo. Y el caballo, según el pensamiento hebreo, es símbolo de guerra. Amén. ¿Está aprendiendo? Bueno, ahora retomando. Ahora vamos a retomar la profecía de Zacarías y lo que escribió en el Evangelio Mateo. Vamos a hacer una comparación breve para que usted se dé cuenta que esa profecía tenía un sentido bien especial. Zacarías escribió: tu rey vendrá a ti. Tu rey vendrá a ti. O sea, habló tiempo futuro. Y Mateo, el evangelista, escribió: tu rey viene a ti. Y ahora quiero decirle, el Espíritu Santo dice a su corazón: el rey ha venido a tu corazón. Yo no sé, pero dele ofrenda de palmas al Dios que usted está creyendo. Mire, la tradición y la costumbre hoy está celebrando el Domingo de Ramos. Tal vez usted fue de aquellos que ponían su ramito en antena. Bueno, le hacían a los diáconos que revisen a los carros a ver si alguno vino para que hagamos holocausto del carro. Zacarías dijo: el rey vendrá a ti. Mateo dice: el rey vino a ti. Amén. Y el Espíritu Santo dice: el rey está en tu corazón. Amén. No sé si se alegra, hermano. Amén. Mire, ahora regrese al libro de Zacarías. Dice la palabra: alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Pero ahora no está la hija de la Sión terrenal, sino está hoy la simiente de la iglesia de Cristo. Alégrate, iglesia de Cristo, porque tu Salvador ha llegado. Tu Salvador habita en tu corazón. No sé si tienes voces de júbilo en esta hora. No sé si hay una razón para poder alabar y bendecir el nombre del Rey. Amén. Ahora, entonces, Jesús no vino en un asno a usted. Los que tuvieron el privilegio de ver a Jesús en el asno fueron en el tiempo histórico, cuando Jesús entró a Jerusalén. Pero el tiempo histórico, en el Cairo de Dios, el Señor sí llegó a tu corazón en forma humilde. Y llegó el Salvador a tu corazón. Porque Él no llegó e irrumpió en tu corazón, sino que Él te permitió que tú le abrieras el corazón para que Él entrara. Pero Él quiere gobernar en el trono de tu corazón. Amén. Ahora vamos a algo muy importante. Entonces el Espíritu está diciendo a nuestro corazón: alegrémonos, hijos de Dios, porque tu Salvador, justo y humilde, está en tu corazón, pero quiere gobernar tu corazón. Bueno, Mateo capítulo número 21, versos 6 al 11. Y los discípulos fueron, hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa. ¿Cómo era la multitud? Amén. ¿Me escuchan ahí atrás? Amén.
Y la multitud era muy numerosa. Tendían sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Ahora la iglesia de Cristo dice: este es Jesús que habita en mi corazón, mi Rey, mi Salvador. Amén. Ahora, Hosana, cuando el pueblo estaba diciendo Hosana, estaba diciendo: salva, te rogamos. La palabra Hosana en hebreo significa salva, te rogamos. Estaban esperando un Salvador, y toda la multitud reconoció que su Salvador estaba entrando. Muchos de los que están acá están con la certeza que su Salvador está en su corazón. Pero lo que el Espíritu Santo me ha demandado en estos días es que estemos con la certeza que Jesús es el Señor de nuestras vidas. Él tiene la certeza de ser Señor suyo. Pero ahora la demanda está, tiene la certeza de que Jesús es su Señor. Entonces, salva, te rogamos. Sálvanos, te rogamos, Hijo de David. Porque de las alturas viene nuestra salvación. Pero hay algo maravilloso que se dio en los cielos. De las alturas viene la salvación, pero tu Salvador ahora está acá y también está sentado a la diestra del Padre intercediendo por ti. Ahora, ¿cómo es este misterio? Solo el Espíritu Santo le va a revelar. ¿En dónde dice la Escritura que Jesús está? A la diestra del Padre intercediendo por todos nosotros. Pero también la Escritura nos dice que tenemos el Espíritu de Cristo y el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo es ese misterio? Es un misterio. Ahora, ¿por qué venimos a la iglesia? Para que el Espíritu Santo nos ayude a entender los misterios de Dios. Porque la iglesia que se está preparando no es una iglesia terrena. Es una iglesia que tiene identidad celestial. Usted y yo estamos aquí en la tierra, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Entonces, cuando la iglesia de Cristo no tiene la identidad celestial, entonces es más fácil que sus sentidos sean extraviados por las cosas que ven. Pero la iglesia que es preparada y tiene revelación del Espíritu, ya no pone su mirada en las cosas terrenas, sino en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado. ¿Cuántos tienen a Cristo como su Salvador? Amén. Entonces el que salva, que es Cristo. Ahora, ¿cuál es y dése cuenta las palabras proféticas que hubo hoy? ¿Se recuerda que habló la primera palabra profética? Habló del sacerdocio santo. ¿Cuántos de acá creen que son sacerdotes? Pero para haber sacerdote tiene que haber templo. Y no precisamente estamos hablando de acá, de este templo. Estamos hablando de dimensiones. ¿Todavía está acá? ¿Tiene su Biblia en la mano? Ahora, si usted se da cuenta, en el capítulo número 21, después de haber entrado, ¿sabe qué hace Jesús? Después de haber entrado a la ciudad, ¿sabe hacia dónde se conduce? Hacia el templo. Jesús ya entró a tu corazón. Pero tiene que llegar al templo. No sé si me está entendiendo. Vaya conmigo, Mateo 21, versos 12 y 15. Y dice la palabra: y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo diciendo: Hosana al Hijo de David, se indignaron
Ahora, entonces, cuando tú decidiste abrir tu corazón al Señor como tu Salvador, Él entró humildemente. Pero Él no va a habitar, oiga, no va a habitar en un templo sucio. El que entró humildemente como Salvador también tiene autoridad para limpiar tu templo. Pero en medio, oiga, así como dice la Escritura que los fariseos, los religiosos se indignaron por la actitud de Jesús, ¿cuántos de aquellos que clamaron Hosana al Hijo de David, cuántos de aquellos que le siguieron no aprobaron la acción de Jesús? Alguno dirá que bárbaros estos. Pero ¿qué es lo que está sucediendo en el tiempo de hoy? Es que muchos de aquellos que abrieron su corazón a Jesús, cuando Jesús quiere tomar autoridad del templo, que es usted, no se ponen muy contentos con lo que Jesús quiere echar afuera. Jesús quiere limpiar nuestro templo. Jesús quiere quitar toda la inmundicia. Dios quiere quitar todo lo que sea ajeno al culto de Él. Pero vamos a explicar esto. Vaya conmigo. 1 Corintios capítulo 6, versos 19 al 20. Vamos a recordar por el Espíritu que usted y yo somos templo y morada del Espíritu Santo. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. Entonces dice la palabra que por precio nosotros fuimos comprados, para que seamos templo y morada del Espíritu Santo. Ahora, la misma porción bíblica se la voy a leer en la versión del lenguaje actual. Siempre la misma porción de 1 Corintios 6, 19 al 20. Dice: el cuerpo de ustedes es como un templo, y en este templo vive el Espíritu Santo que Dios les ha dado. Ustedes no son sus propios dueños. Cuando Dios los salvó, en realidad los compró. Y el precio que pagó por ustedes fue muy alto. Por eso deben dedicar su cuerpo a honrar y agradar a Dios. Pero este cuerpo que muchos tenemos a veces no quiere dedicarse a honrar y agradar a Dios. Por eso la palabra nos está hablando claramente. Los israelitas, los judíos en ese momento recibieron con voces de júbilo al Mesías, pero después se indignaron de lo que hizo Jesús. Muchos han recibido a Jesús como Señor, pero después cuando el Señor empieza a demandar por su palabra que hay que limpiar ese templo, no estamos dispuestos, porque nuestra carne se opone. Pero nuestra carne, usted sabe que está diciendo aquí la palabra, que su carne fue comprada. Espíritu, alma y cuerpo fue comprado a precio de sangre, y su cuerpo tiene que estar dedicado a estar honrando y glorificando y agradando al Dios de su salvación. Amén. Entonces, ¿qué es lo que está impidiendo a nosotros poder servirle al Señor? Ahora, entonces somos templo. Pero templo también tiene que tener un sacerdote. Amén. Jesús, cuando se refería de su cuerpo, se refirió también como templo. Por eso Jesús, cuando habló, dijo: este templo va a ser destruido y en 3 días será restaurado, será levantado. Y entonces aquellos judíos religiosos no entendían, se enojaron, porque pensaron que se refería al templo hecho por Herodes.
que estaban diciendo cuántos años costó hacer esta monumental obra arquitectónica, y este está diciendo que un día lo destruye y en 3 es nuevamente levantado. Pero él se refería al templo de su propio cuerpo. Este templo fue destruido en un día, pero en 3 fue levantado. Ahora, este templo que es usted tiene que ser purificado, restaurado. Ahora usted va a entender cuando estamos hablando de que usted y yo somos los tabernáculos, los tabernáculos de David que están siendo restaurados. Ahora, pero también Jesús, cuando se refería a su cuerpo, se refería al templo, y también hablaba que él, la escritura lo dice, él es el sumo sacerdote. Ahora la misma palabra habla de que somos templo del Espíritu Santo, pero también somos sacerdotes. Entonces este templo tiene un sacerdote que es usted, y tiene un sumo sacerdote que es Cristo. Pero en Dios que me esté entendiendo. ¿Sí? Vale. Entonces vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 3 versos 16 y 17. ¿Ya llegó? ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Puede levantar su mano juntamente conmigo y decir: este cuerpo es templo del Espíritu Santo y santo es para mi Dios. Ahora, esto es lo que dice Dios de usted y de mí. Ahora, ¿qué piensa usted de este templo? Amén. No lo digo yo, lo dice la palabra. Ahora, volviendo al momento que Jesús entró al templo, echó fuera a los vendedores que vendían los animales para las diferentes ofrendas: tórtolas, palominos, pequeños corderos. Estos animalitos se vendían porque eran ofrendas de expiación. Usted lo puede leer, apúntelo, Levítico capítulo número 5, versos 7 al 11. Habla sobre los animales que se tenían que ofrecer como ofrenda de expiación. Por eso habían vendedores de animales. Por eso ahí habían cambistas, porque venían judíos de diferentes lugares, judíos que venían de la parte de Grecia, de otras latitudes, de otros lados venían judíos y que traían monedas diferentes. Por eso había hasta ventanilla especial ahí en el templo, hermano, porque cambiaban la moneda. Entonces había negocio, los cambistas ganaban comisión. Por eso usted el dólar se lo reciben a 7.60 y lo venden a 7.80, un ejemplo. Entonces traían dólares persas, dólares asirios y los cambiaban ahí. Yo estoy explicando, estoy contextualizando. Ok. Entonces hacían cambios, y después ya cuando tenían la moneda local iban a comprar el palomino, iban a comprar las palomas. Pero usted sabe perfectamente que la palabra del Señor nos enseña en Levítico 5 que todos esos animales tenían que tener una característica. ¿Cuál era la característica? Sin defecto. Sin defecto. Pero usted cree que el comerciante llevaba animales sin defecto. El comerciante llevaba lo que podía. Y entonces el que venía a presentar ofrenda no le importaba, compraba lo más barato. Entonces eso era un mercado, regateaban la ofrenda. Déjeme decirle, pues, le ofrecían la pareja de palominos, se la ofrecían a 10 quetzales, decían no. Se la doy, le doy 8, no, 10. Mire, en 8 le doy estos, pero están más secos. Y entonces decía 8, bueno, ok, me ahorro 2, los compro y los llevo. ¿Me estoy dando a explicar? Entonces no había cumplimiento de lo que la ley decía, sino por inercia, por religiosidad traían cualquier ofrenda. Y entonces yo no soy quien para decirlo, pero yo creo, hermanos, que los religiosos de ese tiempo no iban a permitir que en el templo estuvieran los vendedores y los cambistas.
ellos tenían comisión también. Déjeme pensar en eso. Yo he conocido de iglesias que los vendedores que no son de la iglesia, cuando se quieren acercar, le dicen: bueno, le permitimos que venda cerca de la iglesia, pero deje comisión. Dios nos libre de eso a nosotros. Entonces, lo que yo quiero hablar en este momento es que los judíos que tenían que traer ofrenda negociaban su ofrenda. No presentaban lo mejor. Y entonces el Señor está diciendo en esta hora: yo quiero limpiar tu templo. ¿Cómo estás negociando tu adoración delante de mí? ¿Cómo estás negociando tu consagración delante de mí? ¿Cómo estás negociando tu entrega delante de mí? ¿Me estás entregando sobras? ¿Me estás entregando un servicio mediocre? ¿O sencillamente no me estás sirviendo? No sé si todavía hay voces de júbilo porque el Salvador ha llegado a nuestro corazón. Entonces Jesús empezó a limpiar el templo, y Jesús quiere limpiar el templo. Porque la palabra del Señor está diciendo en esta hora que tú mismo eres una ofrenda, eres templo y eres ofrenda. Pero ¿qué ofrenda estás presentando delante del Señor tu Dios? ¿O desconoces la palabra? Por eso, hermano amado, conforme a la palabra, ¿cómo está su servicio en esta hora? Vaya conmigo a Romanos capítulo número 12. Todo está respaldado conforme a la palabra. Romanos 12:1. Así que, hermanos, ¿cuántos hermanos hay aquí en esta hora? Amén. Entonces esto es para usted. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. ¿Qué dice? Por favor, me ayuda a predicar. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces el Señor quiere que usted sea una ofrenda de sacrificio vivo, santo y agradable delante de Dios. Por favor, levante su mano juntamente conmigo y decir: qué privilegio es lo que me concede Dios, que yo soy una ofrenda viva, agradable, perfecta para Él. Amén. Entonces Dios quiere su vida. Por eso dice la palabra que nosotros ya no nos pertenecemos, si nosotros fuimos comprados a un precio muy alto, para que podamos glorificar y agradar al Dios de nuestra salvación. Ahora, ¿de qué manera usted lo está agradando? ¿De qué manera usted está presentando su cuerpo? Pues, amados hermanos, con temor y temblor lo digo, yo soy el primero de ser cuestionado. ¿Cómo estoy sirviéndole al Señor? Pero Dios también quiere que usted sea honrado para decir: tengo el privilegio de ser una ofrenda. Entonces lo que Dios quiere es que no nos engañemos. Dios no puede ser burlado. No puedo decir: y estoy sirviendo a Dios. Solo el Espíritu Santo va a redarguir y va a convencernos cómo estamos sirviendo a Dios. Pero la palabra dice que tenemos que ser un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Ahora vaya conmigo a Levítico 22, versos 17 al 21. Levítico 22, 17, 21. También habló, oiga, es que espero en Dios que el Señor me dé sabiduría para explicar eso. También habló Jehová a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel, y diles: cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros en Israel que ofreciere su ofrenda en pago de sus votos o como ofrendas voluntarias ofrecidas en holocausto a Jehová, para que sea aceptado, ofreceréis machos sin defecto de entre el ganado vacuno, de entre los corderos o de entre las cabras. Ninguna cosa en que haya defecto ofreceréis, porque no será acepto por vosotros. Asimismo, cuando alguno ofreciere sacrificio en ofrenda de paz a Jehová, para cumplir un voto o como ofrenda voluntaria, sea de vacas o de ovejas, para que sea aceptada, será sin defecto. Ahora,
Si la ley era sombra de los bienes venideros, si la ley era el pacto que tenía promesas, pero usted y yo pertenecemos al nuevo pacto con mejores promesas, ¿qué quiere decir? Que si la ofrenda de consagración del voto que se ofrecía, la ofrenda de paz tenía que ser sin defecto. Ahora, si la palabra nos enseña que usted y yo tenemos que presentarnos voluntariamente como una ofrenda viva, santa y agradable delante de Dios, entonces su ofrenda tiene que ser sin defecto. Mire qué tremendo, hermano. Quiere decir que su servicio tiene que ser sin defecto. ¿Quién está demandado? El pastor, los pastores de esta casa, los ministros de esta casa, los diáconos y diaconisas, pero también usted, amado hermano. Pero Dios no lo quiere ver todo el tiempo como pueblo. Dios quiere que usted pueda cumplir el sacerdocio, como vamos a ver más adelante. Ahora, voces de júbilo hay. Sí, hermano, nos emocionamos cuando venimos a Cristo, lloramos. Pero usted tiene el compromiso. ¿Cómo me estoy consagrando para el Señor? ¿Es acepta mi vida delante de Dios? Amado, yo lo quiero mucho a usted. Como no está muy convencido que lo quiero mucho, ¿verdad? Aleluya. Yo lo quiero mucho, hermano. Pero tengo que predicarle la palabra, porque usted tiene que no agradarme a mí, sino agradar al Cristo bendito que entró a su corazón. Hubo júbilo el día que le recibió, pero debe haber júbilo cuando el Señor le diga: no quiero este sacrificio tuyo. Por favor, alguien de mis consiervos que me busque en Malaquías capítulo número 1 y capítulo número 2, ya sabe qué versos quiero de esas dos porciones. A ver, los entendidos, capítulo número 1 de Malaquías, capítulo número 2 de Malaquías. Ahí hay parte importante. Solo téngalo presente ahí, subraya, ya sabe qué le voy a pedir. Los demás, por favor, los demás, vuelvan. No busquen Malaquías todavía. Más adelante me va a servir. Solo el que va a pasar a leer ya sabe qué versículos quiero. No hay ningún amén. Bueno, ahora, entonces, voces de júbilo cuando entró Cristo. Voces de indignación cuando limpió el templo. Pero los verdaderos discípulos dicen gloria a Dios, aunque duela la limpieza. Ahora, ¿cómo tienen que ser tus sacrificios en tu templo y ejerciendo tu sacerdocio agradable delante de Dios? Vaya conmigo a 1 Pedro capítulo número 2 verso 5. Que el Espíritu Santo es el que nos tiene que enseñar, hermano. Si no, se va a aburrir usted. Si no me entiende, se va a aburrir, no me va a entender. Con calor va a decir usted. Uno de los grandes problemas es la ignorancia de la Escritura, hermano. Pero bendito sea Dios, aquí estamos erradicando todo analfabetismo espiritual. 1 Pedro capítulo número 2 verso 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como ¿qué? Como casa espiritual y sacerdocio santo. Entonces, vea, entonces lo que el Espíritu Santo quiere es de que usted sea edificado como piedra viva en una casa espiritual, o sea, templo y sacerdocio santo. Entonces aquí usted tiene la misma funcionabilidad que tuvo Jesús. Jesús dijo, habló de su cuerpo como templo y habló de su accionar ministerial como sacerdote. Por eso él fue declarado sumo sacerdote. Ahora por eso usted es declarado templo, pero también es declarado sacerdote santo. No sé si tiene voces de júbilo todavía. Mire, si no me entendió, pregúntele al Espíritu Santo. Amén. Ok. Dice la palabra: sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Oiga, ¿para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales. ¿Aceptables a quién? A Dios. ¿Por medio de quién? De Cristo. Ningún sacerdote puede presentar sacrificio espiritual delante del Padre si no es por medio de Cristo, porque es el sumo sacerdote. Porque ahora usted va a entender el Antiguo Testamento. El único que podía presentar el sacrificio hasta el lugar santísimo era el sumo sacerdote. Pero bendito sea Dios, eso no quiere decir que usted se va a quedar afuera.
usted entra juntamente con el sumo sacerdote, que es Cristo, al lugar santísimo y se presenta delante del Padre con sacrificios espirituales aceptables a Él. No sé si le da gloria a Dios, hermano. Pero no nos engañemos. Pero un templo sucio no puede presentar sacrificios. ¿Y cómo puede estar sucio un templo? Rebeldía, desobediencia, mentira, engaño, perversidad, fornicación, pornografía, adulterio, brujería, hechicería, rebeldía, desobediencia. Eso éramos antes, pero ahora somos criaturas nuevas, creados en Cristo Jesús para la gloria de hijos de Dios. Por eso la palabra dice que nosotros somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Ahora, entonces, ¿para qué? Para hacer casas espirituales. Entonces, hermano, perdone, ¿de qué sirve que alguien, una multitud de gente diga: ay, hoy es el día que el Señor entró a Jerusalén, y alegría? Hermanos, la alegría de los hijos de la iglesia de Cristo debe estar siempre, todos los días, y dejando que Él siga limpiando nuestro templo, para que nuestro sacrificio espiritual aceptable delante de Dios por medio de Cristo sea recibido por Él. Ahora, dice la Biblia, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados. ¿Quién es el que edifica? ¿Quién es el que edifica? Espíritu Santo, pero necesita la palabra. Por eso lo voy a predicar en la tarde. Dice la palabra que nosotros somos edificados por el fundamento apostólico y profético. Oiga, por el fundamento apostólico y profético. Piedra viva tiene que ser fundamental. Ahora, yo no me estoy autodenominando apóstol, pero sí estoy declarando que el fundamento apostólico y profético está en esta casa. Verdadero. No nos vamos a agenciar de cualquier apóstol, hermano. ¿Me estoy explicando? Ahora sí, Malaquías capítulo número 1 y capítulo número 2, de los versos que usted sabe. Un voluntario. Amén. Ponga atención. Malaquías capítulo número 1, verso 7. Malaquías capítulo 1, verso 7. ¿Tienen su Biblia, por favor? Ahora, esto es sombra de lo que tenía que venir. Malaquías capítulo 1, verso 7. ¿En qué ofrecéis sobre mi altar pan inmundo? Y dijisteis: ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En qué pensáis que la mesa de Jehová es despreciable? Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Amén. ¿Quién lo dice? ¿El pastor? Lo dice. Mire, lo que sucede es, perdone, no se me va a sentar, hermano. ¿Sabe qué sucede? Es que pensamos que al hombre tenemos que agradar, y cuando nos enojamos con el hombre, dejamos tirado el privilegio y servimos como se nos da la gana. No estoy enojado. Estoy contento, pero estoy demandado. Espero que usted también. Sigamos, oiga, verso número 14. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. No se siente. Mire, dice que es maldito. Teniendo buen ganado para ofrenda, no lo da. Teniendo talentos y dones, está sentado, iglesia.
teniendo capacidades que Dios te ha dado, estás sentado. Wow. Dios tiene un propósito para tu vida. Estuvimos como holgazanes. Este hombre que les habla, yo convencía a la gente que bebiera, convencía a la gente que pecara. De ahí me sacó el Señor y ahora no lo convenzo yo, sino predico el que me convenció que usted también está llamado a ser un vaso de honra. Oh, santo Dios. Dios quiere utilizar su vida. ¿Cuánto tiempo va a estar sentado? Dios está diciendo que su vida es útil. Dios está diciendo, por algo entré a ti y por algo voy a limpiar este templo. Porque me eres sacerdote, eres templo santo para mí. Aleluya. Que no soy dado a las emociones, hermano, a las convicciones. Pero si has derramado tus lágrimas y has dicho, Señor, hoy sí te sirvo. Yo le decía a unos hermanos, después del Señor, ¿quién puede dar evidencia que verdaderamente está sirviendo en la casa? El pastor. Si usted tiene valentía, venga a preguntarme a ver qué digo yo de su servicio. Ahora pregúntele al Padre Eterno, porque él tenía que agradarle a usted, hermano. Pero para probar, venga a preguntarme qué digo yo de su servicio. Amén, no me diga aleluya. Aleluya. Pero para que nos quede grabado, vamos a leer nuevamente el verso 14. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Amén. Él es el gran rey que entró a su corazón. Amén. Capítulo número 2 de Malaquías, verso 1 hasta donde terminemos. ¿A qué vino? No vino a aguantar calor, vino a recibir la palabra. Amén. Ahora pues, oh sacerdotes. ¿Cuántos sacerdotes hay todavía? ¿Cuántos sacerdotes hay todavía? ¿Cuántos están despiertos para el Señor? Para vosotros es este mandamiento. ¿Para quién es el mandamiento? Amén. Si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido, porque no os habéis decidido de corazón. He aquí, yo os dañaré la sementera y os echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él. Y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. El hermano se saltó del capítulo 2, versos 1 y 2 al capítulo número 3, verso número 5. ¿Sí? Por eso hay que leer la Biblia, hermano. Así fue, ¿va? Capítulo 2, verso 1 al 3. ¿Y el 3 y el 5? Ponga atención. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Y daré a vosotros para juicio
y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Entonces Dios está hablando, hermanos. Uno de los grandes problemas es que a veces se predica los mensajes en los cultos para que la gente no se vaya. No, yo no quiero que usted se vaya, yo quiero que usted sea parte del reino, templo y morada del Espíritu Santo, edificado como verdadera casa espiritual y como sacerdocio santo para presentar sacrificios espirituales al Padre por medio de Cristo. Porque eso es lo que nos enseña la Biblia, eso nos enseña la palabra del Señor. Entonces aquellos que eran voces de júbilo, aquellos que estaban con alegría recibiendo al Mesías, al rato injuriaron y al rato estuvieron uniéndose al grupo de personas que le decían a Pilato: crucificadle. Entonces alguien dirá: yo no estoy diciendo eso, pero a veces estos versos nos confrontan de una manera tremenda, hermano. Suena duro, pero yo no lo leí, lo leyó el hermano Coqui. Si usted tiene algo contra mí, hable con él después. ¿Y sabe por qué? Parezco sarcástico yo hablando así, pero a veces cuando uno desde el púlpito empieza a hablar la palabra de Dios, la agarran con el pastor. Vayan a la Biblia, vayan a la palabra. Bueno, ahora, entonces, aquellos que eran voces de júbilo dieron voces también de juicio y de condena al Mesías. Por favor, vaya conmigo a Marcos, capítulo número 15, versos 9 al 15. Ve. Marcos 15, 9 al 15. Y Pilato le respondió diciendo: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Respondiendo, Pilato les dijo otra vez: ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces: crucificadle. Y Pilato decía: ¿qué pues qué mal ha hecho? Pues ellos gritaban aún más: crucificadle. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Ahora, aquí el Señor me hablaba en una forma tremenda y me decía: muchas veces el pueblo está pidiendo a gritos que le suelten a Barrabás. Y si usted ve, Barrabás es una figura del pecado, porque era un hombre pecador que merecía la muerte. Y entonces en un momento determinado hay mucho pueblo de Dios pidiendo que sea soltado Barrabás en su vida. No sé si me estoy explicando. Que quiere vivir en el pecado todavía, quiere vivir necio en sus rebeldías, en su desobediencia, quiere seguir necio en su propio camino. Y cuando el Señor quiere estar en libertad para sentarse en el trono de su corazón, para limpiar su templo, para que tenga validez que Él murió y resucitó para darle vida nueva. Esas son las voces de júbilo en la hija de Sión. Esas son las voces de salvación a los que reconocen la plenitud de Cristo. Amén. Ahora, yo estudiando la palabra, mire, ¿de qué rato se hubiera terminado este mensaje si me hubiera quedado con lo que tenían hace 2 días? Pero el Señor me decía: ok, ¿cuántos creen lo que dice Apocalipsis capítulo 1 verso 6? Por favor, vayan a Apocalipsis capítulo 1 verso 6. Y otro me busca primera de Pedro capítulo 2 verso 9. El que tenga primera de Pedro 2, 9, que pase aquí por favor. Y el que tenga Apocalipsis capítulo 1 verso 6, que pase aquí. Amén. Es que, hermano, no debemos de caminar con emociones, sino con convicciones. ¿Qué tienes? Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9. ¿Tiene su Biblia en la mano?
Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. ¿Lo cree usted? Amén. Ok. Entonces somos ese pueblo adquirido por Dios, nación santa. ¿Sí? Sacerdotes. Amén. Tenemos Apocalipsis 1:6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién nos hizo reyes y sacerdotes? Cristo. ¿Para quién? Para el Padre. Amén. Entonces tenemos que ser edificados como esa simiente bendita que somos, santa. Ahora, Hebreos capítulo 6. Esto es tremendo. Hebreos 6. Hebreos 6, 4, versos 4 al 6. Hebreos 6. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, por favor, subraye, recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Ahora, le voy a leer la misma porción bíblica en la palabra de Dios para todos, un lenguaje más latino, más guatemalteco. Hebreos capítulo 6, versos 4 al 5. Es imposible que los que deciden separarse del camino de Dios vuelvan otra vez a Él. Hablo de los que ya conocieron la verdad y recibieron el don de Dios. Ellos participaron también del Espíritu Santo y disfrutaron el excelente mensaje de Dios y los grandes poderes del mundo que está por venir. Cuando se separan del camino de Dios, están crucificando a Cristo otra vez y lo exponen a la burla de todos. Es imposible que los que deciden separarse del camino de Dios vuelvan otra vez a Él. Hablo de los que ya conocieron la verdad y recibieron el don de Dios. Ellos participaron también del Espíritu Santo y disfrutaron el excelente mensaje de Dios y los grandes poderes. Ya eso lo había leído. Cuando se separan del camino de Dios, crucificando a Cristo otra vez y lo exponen a la burla de todos. Por eso mucha gente dice: yo no voy a ninguna iglesia evangélica porque todos son iguales. Porque no estamos comportándonos como la nación santa que somos. No nos estamos comportando como el templo del Espíritu Santo que somos. No estamos presentando sacrificios espirituales aceptos delante del Padre por medio de Cristo. Estamos viviendo una vida ordinaria. Ya la razón de nuestro existir en Cristo ya pasó, ya no hay alegría. Hermanos, cuando empezamos a servir, veníamos a servir con alegría, con gozo. Hermano, yo como pastor he visto, hermano, perdone, voy a hablar de algunos privilegios. Cuando el hermano dirige por primera vez un culto, hermano, ayunó toda la semana y estuvo leyendo la palabra. Pero como ya dirige 10, 4, 10, 15 cultos, ya no se prepara para nada. El que predicó por primera vez, hermano, pasó clamando, vigilia, ayuno, pidiendo revelación. Ya tiene, ya viene a predicar lo que se le ocurre. A ver qué dice el Espíritu, y abre la Biblia donde se le da la gana a él, no al Espíritu Santo. Eso no pasa aquí, en otro lado. Hermano, es nombrado diácono y con qué alegría y con qué gozo. Y después por inercia venimos. No. Todos los días tenemos que presentarnos como sacrificio vivo, santo y agradable delante de Dios. Hermano, hoy la religión celebra el Domingo de Ramos. Usted celebra que Cristo ya entró a su corazón y reina y está limpiando su templo. Amén. Entonces Dios nos está preparando para cosas grandes, hermano.
Pero que la actitud nuestra no sacrifiquemos a Cristo otra vez y los pongamos a la burla de todos, sino que verdaderamente nosotros seamos evidencia que Cristo está resucitado y nosotros juntamente con Él. Amén. Yo no sé cómo está su templo, hermano. Lo que sí sé es de que Él quiere reinar en su corazón. Él quiere ser rey y soberano en su vida. Él quiere ayudarlo a usted y a mí para que presentemos delante del Padre sacrificios espirituales por medio de Él, sacrificios aceptos delante de Él. Que tengamos unas vidas dignas de honra, porque Él nos va a honrar, porque le honramos a Él. Que podamos tener el privilegio de creer que todo lo que está escrito no es una carga para nosotros, sino que es una demanda de amor, de servirle a aquel que nos dio su salvación. ¿Cree usted esto? ¿Cree? Yo le invito a que se ponga de pie, por favor. El primer demandado fui yo, hermano. ¿Qué dice mi papá? ¿Cómo le estoy sirviendo? ¿Qué dice mi padre? ¿Cómo mira mi servicio pastoral? ¿Cómo mira mi vida? Cierre sus ojos un momentito, por favor. Cierre sus ojos. Aquellos judíos aclamaron al Mesías que entraba. Tú has bendecido el nombre del Señor porque entró a tu corazón. Te perdonó tus pecados, te lavó y te limpió. Pero tu templo tiene que ser renovado, tiene que ser restaurado. Levanta tus manos al cielo, cierra tus ojos. Señor, conforme a la demanda que da tu palabra, he predicado para que tu palabra limpie el corazón de todos nosotros. No podemos presentarnos delante de ti aceptables como ofrenda, porque reconocemos que hemos pecado. Este es el momento de pedirle perdón al Señor si hemos pecado. Este es el momento de pedir misericordia, porque la palabra nos enseñaba en Malaquías que no se debe presentar un animal con defecto. Ahora ya no traemos un macho cabrío, el sacrificio perfecto y santo ya se hizo. Pero la palabra me enseña que como templo yo debo presentar sacrificios, y el primer sacrificio que debo presentar es mi propia vida. Dígale al Señor: Señor, lávame, límpiame, purifícame. Señor, perdóname, porque he hecho votos de consagración a la ligera y después he considerado. He dejado muchas cosas por hacer. Me he comprometido y dejado el privilegio. Yo no sé qué privilegios ha dejado tirado. Yo no sé cuántas veces ha fallado. Yo no sé cuántas veces ha reconocido usted que no está sirviendo como debería. No sé cuántas veces le ha dado lugar a la carne. No sé cuántas veces le ha dado lugar al enojo, a la envidia, al celo, a la mentira. No sé cuántas veces le ha dado lugar al temor, a la duda, a la incredulidad. Pero el Señor quiere limpiar su templo. Permita que el Señor limpie su templo. Este es el momento que levante su voz y diga al Señor: limpia mi templo. Señor, aunque duela, que sea arrancado. Señor, hoy nos hablabas y nos decía: este es el tiempo que se ha circuncidado el prepucio de mi corazón. Señor, aunque duela, Señor, yo rindo esta área de mi vida. Rindo esta área de mi vida. Por favor, dígale al Señor: no soy yo, sino que es el Señor que va a arrancar, es el Señor que va a quitar, es el Señor que va a demoler ese altar que se haya levantado contrario a los altares de Dios. Tal vez has levantado altar a la idolatría. Tal vez has tenido otras cosas como prioridad. Tal vez sin darte cuenta habías caído en prisión de idolatría. Yo no sé qué altar tienes que quebrantar, hermano. Yo no sé qué altar levantaste. Tal vez le has dado más tiempo a tu familia. No sé si le has dado más tiempo al deporte. No sé si le has dado más tiempo a los pasatiempos, a las cosas vanas de este mundo. Yo no sé pero que hoy dile: Señor, ayúdame a derribar este altar que había levantado. Ayúdame a arrancar de raíz esta semilla corrupta que había en mi corazón. Señor, quiero ser limpio. Todo aquel que quiera ser limpio, por favor, levante sus manos y dígale al Señor. Levante tus manos un momento, por favor.
Dile con todo tu corazón. Toma mi corazón. Abre tus labios y abre tu corazón y dile: lávalo de maldad. Toma todo mi ser. Vamos, iglesia, levante su corazón, levante su voz y dígale: postrado ante ti, te doy mi corazón. Quiero servirte eternamente. abre tus labios y dile: Toma mi corazón, lávalo de maldad. Toma todo mi ser, dile. Toma todo mi ser para adorarte, para adorar. sí, Señor, Postrado toma ante mi ti, corazón. Postrado ante ti, te doy mi corazón, dile. Te doy mi corazón. Quiero servirte eternamente, dile. Servirte eternamente. Levante sus manos al cielo. Límpiame, limpia mi corazón, cambia mi mente, Señor Jesús. Señor Jesús. Dígale en esta hora con libertad: Límpiame, limpia mi corazón. anímese a decirle al único que tiene el poder. Ser más como tú. Díselo con libertad en esta hora: Señor, yo quiero cambiar quiero cambiar y ser diferente. y ser diferente como tú. Abre tu corazón y dile: Señor, ayúdame, transfórmame con tu poder. Levanta mi vida, oh Señor. vamos, hijo de Dios, levanta tu voz Señor, yo quiero cambiar y ser diferente. y ser diferente como tú. Señor, ayúdame, transfórmame con tu poder. Levanta. Levanta, Sí, Señor, levanta mi vida. oh Señor, 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 yo quiero cambiar y ser diferente como tú. Señor, tú eres el único que tiene el poder para cambiar. Señor, Tú nos ayudarás a todos a ser diferentes como tú. levanta, Él levantará tu vida. oh Señor. Él obrará poderosamente en tu corazón, hermano, hermana. Ahí con tus manos levantadas, yo bendigo tu vida. Y declaro: eres templo y morada del Espíritu Santo. Eres templo santo. Estás llamado en que en tu cuerpo honres y agrades al Dios de tu salvación. Con alegría le has recibido en tu corazón y con mansedumbre y humildad dejarás que Él siga limpiando este templo, porque eres morada de Dios, llamado a ofrecer sacrificios aceptables a Dios por medio de Cristo. Bendigo tu vida y declaro que cumplirás cada momento los votos de consagración que has hecho delante de Dios.
Porque no has comprometido, no te has comprometido delante de hombre alguno. No le sirves al hombre que ves, sirves al Dios que habita en tu corazón, del Dios que mora, del Dios que te santifica, del Dios que te purifica. Ahí con tus manos levantadas, yo declaro bendita tu vida. Ahora por favor repite conmigo: te doy gracias, oh Dios, porque me has escogido con un propósito. Hoy has entrado a mi corazón y te he dado lugar para que te sientes en el trono de mi corazón. Y tú gobernarás mi vida y me ayudarás a hacer sacrificios espirituales aceptables para el Padre por medio tuyo. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Ahora cumplamos nuestro ejercicio sacerdotal orando por las necesidades. Por favor, extienda su mano, abra sus labios y juntamente conmigo, unánimes, declaremos: oh Dios de los cielos, que tú tienes el poder para sanar. Tú tienes el poder para fortalecer los corazones débiles. Tú restaurarás los matrimonios que están en dificultades. Tú restaurarás, Señor, los vientres enfermos. Señor, tú darás la vida al bebé que está en ese vientre de esta madre que está pasando tribulación. Tú eres el Dios que sana. Por favor, empiece a ejercer su sacerdocio, declarando vida, declarando sanidad, declarando poder de Dios, trayendo milagros, sanidades, en el nombre poderoso de Cristo, en el nombre bendito de Cristo. Los que están pasando problemas económicos, que provisión divina venga, Señor, en las familias, en el nombre de Jesús. Aleluya. Puedes levantar tu mano una vez más antes de irte, por favor. ¿Cuántos son templos del Espíritu Santo en este lugar? El Señor ha hecho su obra esta mañana y le hemos pedido que cambie nuestro corazón. ¿Cuántos creen que Él lo ha hecho esta mañana? Ahora quiero que cantes este canto solo una vez. Él ha cambiado nuestro corazón. Ahora, ¿por qué no le decimos que Él lo llene de Él? Amén. ¿Por qué no puedes levantar tu mano solo una vez más antes de que nos retiremos? Y le puedes decir al Señor: y que se llene este templo con tu gloria. Qué maravillas mis ojos puedan contemplar, que tu poder y tu amor llenen este lugar, y que tu gloria inunde el altar. Que se llene, una vez más dilo, este templo con tu gloria. Qué maravillas mis ojos puedan contemplar, que tu poder y tu amor llenen este lugar, y que tu gloria inunde el altar. Que se llene este templo con tu gloria. Qué maravillas mis ojos puedan contemplar, que tu poder y tu amor llene este lugar, y que tu gloria inunde el altar. Te damos gracias, Señor, por lo que has hecho este día. Gracias, Señor, porque has cambiado nuestro corazón. Pero gracias también porque sé que lo llenarás con tu gloria. Lo estás llenando ya con tu presencia y harás nuevas cosas en mí. Gracias por tu palabra, gracias por tu presencia. Te damos toda la gloria y honra, toda la alabanza, todo el honor, toda la exaltación al único que lo merece, que eres tú, Señor. Amén y amén. La Gran Comisión. Un programa donde encontrarás la poderosa palabra de Dios,
puede levantar su mano y diga, yo tengo el privilegio de tener el ADN del Señor. La Gran Comisión. Es un programa para edificación, restauración y salvación. La Gran Comisión es presentado por Iglesia Cristiana Genesaret.